Increíble historia de una madre que robó un Ferrari para salvar a su hijo, lo que reveló después. Laura, una madre soltera de 35 años, trabajaba arduamente en una casa de limpieza en un barrio modesto de Guadalajara. Con un salario mínimo, su vida era una constante lucha. Cada centavo parecía confabularse para resbalar de sus dedos, dejando a su querido hijo Miguel, un niño de 6 años con una enfermedad grave, al borde de un abismo. Laura sabía que el costoso tratamiento que su pequeño necesitaba era una meta casi inalcanzable, y las facturas sin pagar se acumulaban como sombras amenazantes. Cada día se sentía más atrapada, ahogada por la desesperanza, mientras su corazón marchitaba lentamente al ritmo del desánimo. Una tarde, después de una jornada interminable, sus ojos se posaron en un Ferrari negro, brillando intensamente bajo la tenue luz del atardecer. Sus pensamientos comenzaron a traicionar la lógica, desdibujando los límites de lo correcto y lo incorrecto. El auto reluciente frente al lujoso restaurante parecía un símbolo de una vida que ella nunca podría tener. ¿Y si lo robara? La idea la carcomía, nacida no de la avaricia, sino del amor desesperado por su hijo. Recordó las palabras de su madre: una madre haría lo que fuera por su hijo. Con el corazón latiendo desbocado, buscó a Toño, su viejo amigo de la infancia, un mecánico astuto que conocía el mundo delictivo de sus años mozos. Su determinación iluminó la mirada de Toño, quien al escuchar su plan, sintió una mezcla de compasión y preocupación. Aunque sabía que era una imprudencia, la chispa de valentía en los ojos de Laura le hizo decidirse a ayudarla. Construyeron un plan que parecería un verdadero juego, un eco de travesuras pasadas, pero Laura sabía que había algo más en lo que estaban a punto de hacer. Su angustia crecía como un monstruo bajo la cama. El momento llegó. Estaba frente al Ferrari, sus manos temblaban y su mente se llenaba de dudas. ¿Estaba realmente dispuesta a cruzar esa línea? La idea de ser una criminal se entrelazaba con el ferviente deseo de salvar a Miguel. Dio el primer paso hacia lo impensable mientras su respiración se volvía irregular y sus músculos se tensaban. La adrenalina recorrió su cuerpo, pero, a la vez, la voz de su conciencia retumbaba en su mente, cuestionando su decisión, y allí estaba él, Eduardo, el político que había estado observando su lucha desde la sombra. Lo vio acercarse. Su corazón se detuvo. Sentía que su secreta odisea estaba a punto de salir a la luz. Si lo reconocía, todo terminaría. La presión se intensificó. Podría aceptar ser denunciada en una sociedad que no tenía espacio para su sufrimiento. Esa fría realidad la estremecía, mientras su mente se debilita entre la lucha por su hijo y la sombra de su moral. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con la mirada fija en Eduardo, su rostro, enmarcado por una expresión de juicio y curiosidad. Laura sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La línea entre una madre desesperada y una delincuente se desdibujaba. La angustia la consumía. Debería enfrentar su realidad y transformarla, pero el miedo a no hacerlo arrastraría a su hijo a un destino incierto. Esa noche, ¿qué camino tomará? ¿Se convertirá en la heroína que su hijo necesita o la villana que nunca quiso ser? El Ferrari aguardante y la verdad de su vida se manifestaban como un infierno frente a sus ojos, y Laura se debatía entre la lucha por su hijo y el reto de desvelarlas. Injusticias de un mundo que cierra los ojos a su dolor. La presencia de Eduardo le pareció de golpe una sentencia. Sentía sus ojos escudriñadores sobre ella, como dagas que la atravesaban. La adrenalina y el miedo se entrelazaban en su pecho. Era un cóctel explosivo que amenazaba con desbordarse. Miró hacia el Ferrari, la tentación brillando como un faro, y luego de vuelta a Eduardo, cuya figura parecía representar todo lo que había perdido y por lo que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. En su mente, se desató una tormenta. La maternidad la había hecho especialmente sensible a las decisiones, a las repercusiones de cada elección. Creció en un hogar donde el miedo se sentía como una segunda piel, inmovilizando sus sueños y ambiciones. Laura, en cambio, había sido una niña llena de esperanzas, deseando estudiar, avanzar y dar a su madre la vida que quería, algo diferente al ciclo de privaciones en que había vivido. Sin embargo, la vida rara vez se alinea con las expectativas, y aquí estaba, enfrentando su peor pesadilla. Respiró hondo. La mirada de Eduardo la forzó a reevaluar el camino que había tomado.
Todo esto era una prueba, un cruce de caminos que definiría no solo su vida, sino la de Miguel. Sin embargo, esa noche se estaba convirtiendo en un reflejo oscuro de lo que la había llevado hasta aquí, una mezcla de desesperación y deseo de luchar por su pequeño, pero a costa de principios que siempre había considerado sagrados. ¿Por qué no me cuentas qué te trae aquí, Laura?, planteó Eduardo de manera casual, como si no supiera lo que estaba pasando. La calidez de su tono contrastaba con el frío en el aire, y eso la hizo dudar aún más. Ella se sintió vulnerada, como si el político estuviera intentando conectar con su humanidad mientras que, en su mente, la urgencia de la situación la empujaba a seguir adelante. Lo hago por mi hijo. Necesito el dinero para su tratamiento, susurró, la voz apenas saliendo de su garganta. Sentía que al pronunciar esas palabras, el aire que la rodeaba iba desapareciendo. Se dio cuenta de que a pesar de que su plan estaba destinado a empezar a desmoronarse, había en sus palabras una certeza inquebrantable. Miguel se convertía en su razón de ser, el hombre la miró con una mezcla de compasión y sorpresa. Existen otras formas de ayudar a tu hijo, Laura. Pero hacer esto, arriesgarse por un capricho, puede complicar mucho las cosas. Tal vez quisiera ofrecerle una salida, un camino menos sombrío, pero las dudas ya estaban ahí, abiertas como heridas frescas. Eduardo, un hombre de poder y recursos, le ofrecía una conexión que parecía atar muchas de las piezas dispersas de su vida. Se preguntó si pasaba algo entre ellos, si, al menos en su propio interior, había espacio para comprender el dolor ajeno. Por unos instantes, la idea de convertirse en una víctima impotente se alejó. En su lugar, surgió la necesidad de involucrarse de otra manera, la decisión de actuar quedó flotando en el aire, atrayendo un nuevo sentido de determinación. Santiago, su terapeuta, siempre le había dicho que el primer paso hacia la acción real provenía de un lugar de autenticidad. Quizás, este era el momento más crucial, dejar de ser espectadora de su vida y tomar las riendas. Con el rostro endurecido por la resolución, Laura vio entre las sombras de Eduardo una chispa que no había notado antes. Su mente, repleta de opciones, empezó a considerar distintas vías que podrían evitar tanto la desesperación como el crimen. Adaptarse y encontrar soluciones auténticas no era sencillo, pero la opresión y el miedo eran emociones que comenzaba a desplazar. La lucha por su hijo no se limitaba a robar un Ferrari, se trataba de un cambio más profundo que podría llevarla al descubrimiento de su propia fortaleza. A medida que se alejaba del auto y de las tentaciones de su rabia, Eduardo se quedó mirándola. Lo que no sabía es que su vida estaba a punto de convertirse en un hilo de posibilidades. Antes de que pudiera detenerse a pensar demasiado, Laura se dio la vuelta, respira hondo y se enfrentó a Eduardo con un fuego que nunca antes había sentido. Es hora de hablar sobre alternativas, no acerca de un coche, sino de cómo puedo realmente salvar a Miguel. Mientras las puertas de su futuro comenzaban a abrirse, Laura no sabía que la revelación de sus propios límites y su fuerza interna la llevaría a decisiones que cambiarían todo e incluso la pondrían cara a cara con la corrupción del sistema del que había sido víctima. La luz de la luna iluminaba las calles mientras Laura se alejaba de la tentación que representaba el Ferrari. Su mente procesaba a 1000 por hora lo que acababa de decidir. No solo se trataba de una elección, estaba el futuro de Miguel en juego, y eso trascendía cualquier dilema moral que pudiera sentir en ese momento. Tenía que ser fuerte, no solo por él, sino para redirigir su propia vida. En su búsqueda por alternativas, recordó las palabras de Santiago, su terapeuta. En momentos de crisis, lo esencial es redescubrir tus valores. ¿Quién eres cuando el miedo no te controla?, le había dicho. Aquel cuestionamiento latente se convertía en su mantra. Laura sintió que cada paso era un acto de afirmación, una declaración de que su vida no le pertenecía al sistema que la había atrapado. Con el corazón en un puño, la idea de involucrarse con Eduardo comenzó a tomar forma. No era solo un político, tenía el poder de cambiar vidas, y su atracción personal no estaba fundada únicamente en su imagen. Era carismático, y ella había sentido cierta conexión en la breve conversación anterior. Pero no podía dejarse arrastrar por la ilusión de que él sería la solución a sus problemas. Tenía que abordar esta nueva perspectiva con cautela y estrategia. Mientras caminaba, su mente empezaba a tejer un plan. ¿Y si podía conseguir una reunión con Eduardo sin que supiera sus intenciones de inmediato? Quería explorar la posibilidad de encontrar formas de apoyo económico para su hijo, pero también quería entender las dinámicas del poder que la mantenían atrapada en la desesperación. Esa idea la llenó de determinación. Ya no sería una víctima, iba a investigar, a indagar, a hacer valer sus necesidades. Miró su celular y decidió que era hora de utilizar sus contactos, de buscar aliados. Nadie sabe de lo que es capaz hasta que el dolor la empuja a actuar. Laura tomó el teléfono y marcó la primera persona en su lista, Clara, una antigua amiga que trabajaba en una ONG. Clara, necesito tu ayuda, empezó,
sintiendo como el peso de sus palabras resonaba en el aire. Mi hijo necesita un tratamiento y creo que hay formas de conseguir el apoyo necesario, pero necesito información sobre subsidios, asociaciones, incluso sobre el sistema de salud. La voz de su amiga, cargada de empatía, se escuchó del otro lado, prometiéndole respaldo. Al finalizar la llamada, Laura sintió una mezcla de alivio y expectación. Era el primer paso tangible que daba hacia la autocapacitación. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo sintiéndose impotente. Ahora, la acción comenzaba a ser su aliada. Sin embargo, sabía que el camino por delante no sería fácil. La lucha por Miguel implicaba adentrarse en un entorno hostil, era enfrentarse a un sistema que a menudo ignora los gritos de quienes están en necesidad. Estaba decidida a aprender, a absorber toda la información que pudiera, a empoderarse de tal manera que su futuro y el de su hijo no dependieran de un capricho o una oportunidad fugaz. Eduardo podría ser un vínculo útil, pero ella no se dejaría seducir por las posibles ventajas que su cercanía podría ofrecer. En las siguientes semanas, se sumergió en la investigación. Cada información, cada contacto potencial, era un ladrillo en la construcción de su nueva realidad. Abordó su vida con la meticulosidad de una estratega, consciente de que su enfoque debía ser claro y directo. Era hora de dejar de lado la autoindulgencia y las ilusiones temporales. Se trataba de un acto de supervivencia, y en su lucha se vio a sí misma renaciendo poco a poco. Mientras se preparaba para su próxima reunión con Clara, una llamada inesperada resonó en su teléfono. Era un mensaje de Eduardo. Laura, ¿podríamos hablar otra vez? Creo que podemos encontrar soluciones juntos. Su corazón latió con fuerza. Era esta la oportunidad que esperaba, un camino que podría llevarla nuevamente a la perdición. La decisión de responder con cautela o de aceptar lo que podría ser un pacto dudoso se cernía sobre ella como una sombra. ¿Qué haría ahora, y a qué costo? Una nueva etapa se presentaba. Con sus planes en movimiento y el compromiso de la acción en su pecho, Laura se vio a sí misma en medio de un laberinto, donde cada elección podría marcar la dirección de su vida y la de Miguel. El juego apenas comenzaba. Laura despertó a la luz del alba, conjugando una mezcla de ansiedad y determinación. La noche anterior había dado vueltas al mensaje de Eduardo, cuestionándose sobre las verdaderas intenciones detrás de su propuesta. Sabía que debían ser cautelosos en el juego que estaban a punto de iniciar, pero el impulso de cambiar su realidad se hacía cada vez más fuerte. El día prometía ser crucial. Mientras se preparaba, su mente se llenó de pensamientos sobre la reunión con Clara. La información que obtendría no solo influiría en la vida de Miguel, sino que también marcaría el comienzo de una nueva narrativa para ella. Se duchó con rapidez, sintiendo que cada gota de agua simbolizaba una purificación de su antiguo yo, aquel que había dejado que las circunstancias la definieran. Laura salió de su departamento y se dirigió hacia el café donde había acordado encontrarse con Clara. Caminaba con una postura que reflejaba confianza, aunque en el fondo luchaba con un mar de dudas. Sus pasos, firmes y decididos, resonaban en sus oídos como un tambor en una marcha hacia el futuro que deseaba. Al llegar, Clara la esperaba con una sonrisa cálida pero preocupada. ¿Cómo has estado, Laura?, le preguntó, y en ese instante, Laura se sintió vulnerable, como si estuviera a punto de desnudarse ante su amiga. Sin embargo, sabía que este era un momento de verdad. Necesito que me ayudes a entender cómo funcionan los subsidios para el tratamiento de Miguel. He estado investigando, pero necesito información precisa, dijo Laura, sin rodeos, con la sinceridad reflejada en sus ojos. Clara asintió, tomando en serio la solicitud. Claro, he estado en contacto con varias organizaciones que ayudan en esos casos. También hay algunos recursos del Estado que podrías considerar. Mientras hablaba, Laura notó cómo la voz de Clara mostraba su compromiso. Sin embargo, no se conformaría solo con lo que su amiga pudiera ofrecerle. Quería más, necesitaba conocer las estructuras de poder que la mantenían en la sombra. En un instante de conexión profunda, Clara le planteó una pregunta que la hizo reflexionar: ¿qué cambiaría en tu vida si tuvieras acceso a esos recursos? La pregunta resonó en su interior. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por el tratamiento de Miguel, sino por su propia identidad. Nunca había considerado su propia transformación como parte fundamental de la ecuación. Laura respondió con voz firme: no solo cambiaría su vida. Cambiaría la mía. Quiero salir de este ciclo de dependencia. Clara sonrió, reconociendo la lucha interna que Laura estaba desentrañando. La conversación fue una puerta abierta a un mundo de posibilidades. Clara le explicó los detalles, y Laura tomó notas meticulosamente, sintiéndose cada vez más empoderada a medida que absorbía cada fragmento de información. Este conocimiento era su nuevo recurso,
la herramienta que le permitiría reclamar su espacio en un sistema que había ignorado su voz, mientras discutían sobre las posibilidades de cada recurso, recordó a Eduardo y su inminente reunión. Aunque había algo de incertidumbre en esa conexión, también había una promesa de poder. Creo que tengo que reunirme con Eduardo, anunció de repente, interrumpiendo los pensamientos de su amiga. No sé si será una presentación favorable, pero siento que podría servir. Clara frunció el ceño, preocupándose por el potencial riesgo. Laura, ten cuidado. Puedes ser vulnerable en la mesa de negociaciones. Laura asintió, comprendiendo perfectamente. Lo que Clara decía encerraba una adivinanza que debía interpretar con sabiduría. Lo sé, pero no puedo quedarme con la incertidumbre. Necesito formarme una estrategia clara. La reunión podría abrir puertas que jamás pensé que podría atravesar. Con ese pensamiento resonando en su mente, Laura dejó el café sintiéndose nuevamente ligera, como si el peso que había cargado durante tanto tiempo se hubiera aligerado. Iba a convertirse en lo que siempre había querido, alguien que no solo desea cambios, sino que los busca activamente. Sin embargo, un nuevo miedo también emergía. ¿Qué si Eduardo era más astuto de lo que parecía y utilizaba su vulnerabilidad en su contra? Mientras se alejaba, esos pensamientos la acompañaron, intensificando su determinación. Había llegado el momento de enfrentarse a sus miedos y aprovechar la oportunidad que se le presentaba. La historia de su vida y la de Miguel se estaban entrelazando más que nunca. Esa lucha personal pronto podría exponer sus verdaderas fortalezas o dejarla en una vulnerabilidad devastadora. En cada paso, parecía acercarse más a su destino mientras, al mismo tiempo, se adentraba en un terreno arriesgado, donde las decisiones que tomara en breve definirían no solo su camino, sino el de su hijo. Pronto, Laura se daría cuenta de que el poder y la vulnerabilidad pueden coexistir en una tenue balanza, y en su búsqueda de un cambio, esa dualidad podría convertirse en su mayor desafío. Estaría preparada para lo que se avecinaba. Laura se encontraba en su apartamento, revisando una y otra vez las notas que había tomado durante su reunión con Clara. Las posibilidades que se emitían desde los papeles parecían vibrar casi palpable, una energía que despertaba en ella un sentido renovado de propósito. Sin embargo, un nudo apretado en su estómago le recordaba la incertidumbre que acechaba cada paso que estaba a punto de dar. En la próxima reunión con Eduardo, la sensación de estar en la cuerda floja era innegable. La confianza que proclamaba al caminar se desvanecía cada vez que pensaba en su pasado. Los fracasos y las decisiones equivocadas que había tomado la acompañaban como sombras, recordándole los riesgos ocultos de sus ambiciones. Pero, a medida que repasaba el contenido de sus notas, se dio cuenta de que no solo estaba buscando opciones para Miguel, estaba reclamando su vida. Ella jamás había visto la búsqueda de recursos como una forma de empoderamiento personal. Era un cambio que se gestaba en su interior, un proceso revelador que la invitaba a reconocer su propia voz y su valor. En vez de dejar que las circunstancias la definieran, estaba dispuesta a ser la arquitecta de su futuro. Esa revelación era un acto de rebelión en sí mismo, un acto que marcaría el inicio de su transformación. Al prepararse para la reunión, tomó un momento para examinar su reflejo en el espejo. La imagen que se reflejaba le mostraba a una mujer dispuesta a desafiar el statu quo, a luchar por su hijo y, en consecuencia, por ella misma. Se vistió con cuidado, optando por una blusa que realzaba su figura y un pantalón que le confería un aire de profesionalismo y confianza. Cada prenda se sentía como una armadura, reforzando la nueva narrativa que estaba construyendo. El camino hacia la oficina de Eduardo estuvo marcado por una mezcla de ansias y reparos. Las calles estaban llenas de vida, pero Laura se sentía como si caminara en una burbuja, ajena a todo lo que la rodeaba. Sabía que enfrente de ella se encontraba un potencial aliado, pero también un rival astuto. La idea de enfrentarse a Eduardo era como enfrentar un laberinto. Por un lado, había un camino de oportunidades, por el otro, podía estar escondido el peligro. Al llegar, el ambiente era diferente al café donde se había reunido con Clara. La bulliciosa oficina estaba impregnada de una tensión profesional que solo aumentaba su nerviosismo. Laura se sentó en la sala de espera, donde la incomodidad se hizo palpable. Cada respiración se sentía cargada de expectativas. Las imágenes del alcance que podía tener aquella reunión comenzaron a danzar en su mente, el potencial de acciones a tomar, decisiones que últimamente podían cambiar el rumbo de su vida. Cuando finalmente Eduardo la introdujo en su oficina, se sintió expuesta bajo su mirada calculadora. Él sonrió, una expresión que mezclaba curiosidad con un sutil desafío. Laura, un placer verte. Estaba ansioso por nuestra conversación, dijo con una voz suave, pero que encerraba una intensidad que la hizo vacilar. Gracias por tu tiempo, Eduardo, respondió Laura, tratando de proyectar firmeza. A medida que se sentaba frente a él,
recordó los consejos de Clara: no dejes que te perciban como débil. Esa idea palpitaba en su mente mientras comenzaban a intercambiar datos y argumentos relacionados con su propuesta. Sin embargo, mientras avanzaban en la conversación, Laura pronto sintió la presión de su propia vulnerabilidad al revelar detalles sobre la situación de Miguel. Era esto lo que Eduardo esperaba que hiciera. El juego de poder se había puesto en marcha, y en cada palabra que intercambiaban, tenía que decidir si jugaría con un manojo de cartas limitadas o si podría innovar en su estrategia. De repente, la frase de Clara resonó en su mente: ¿qué pasaría si Eduardo decidía utilizar su vulnerabilidad en su contra? Entonces, un impulso inesperado surgió en su interior. Necesitaba un giro en la narrativa, un encapsulamiento de su determinación que la posicionara no como una madre desesperada, sino como una mujer que había despertado para reclamar su voz. Con resolución, comenzó a tejer su historia no solo como una solicitud de recursos, sino como una declaración del cambio que estaba decidida a orquestar. Habló no solo de su hijo, sino de su propia transformación, de su resistencia ante la adversidad. La atmósfera cambió. Eduardo la miraba con una apreciación sorprendente, y por un instante, ella sintió que su vulnerabilidad se había transformado en su mayor fortaleza. Al final de la reunión, pese a la incertidumbre, Laura sintió que había dado un gran paso hacia adelante. Había empezado a forjar su camino, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras se despedía de Eduardo, una pregunta se instaló en su mente: ¿sería su próximo movimiento el correcto, o encontraría obstáculos aún más grandes ahora que había decidido desafiar el sistema que antes la había sometido? La sensación de inquietud apremiante se apoderó de ella mientras salía del edificio. No se trataba solo de lo que había aprendido en esa reunión, sino de cómo podría aplicar lo aprendido para evitar ser manipulada nuevamente. La lucha por su voz y su lugar en esa narrativa estaba lejos de concluir. En el horizonte, la figura de Eduardo se perfilaba como un nuevo rompecabezas que debía resolver. La pregunta que la atormentaba ahora era: ¿qué haría para garantizar que esta vez, el juego se fuera a jugar en sus términos? Laura salió del edificio sintiendo el aire fresco abrazar su piel, pero la euforia de la reunión se desvanecía rápidamente ante la realidad de la incertidumbre que enfrentaba. A medida que caminaba, su mente empezaba a hervir con preguntas y posibilidades. Había logrado establecer un primer contacto con Eduardo, pero ahora debía encontrar un camino claro a seguir. La visión de Miguel, su hijo, siempre a la vanguardia de sus pensamientos, era un recordatorio constante de su propósito. Ese mediodía, se sentó en un pequeño parque cercano. Los niños reían mientras jugaban, y la vida continuaba con normalidad a su alrededor. Observó a una madre jugando con su hija y sintió un profundo deseo de proporcionar ese mismo sentido de alegría y seguridad a Miguel. Sin embargo, el mundo de adultos era un campo de batalla y ahora, por primera vez, ella estaba dispuesta a empuñar su espada. Su mente comenzó a organizar los fragmentos de información que había obtenido en la reunión. Había un enfoque que la incertidumbre había ocultado hasta ahora. En lugar de esperar pasivamente a que se le ofrecieran soluciones, tiene que ser proactiva en la búsqueda de recursos. La idea floreció en ella como una revelación, marcando el inicio de un nuevo proceso de autodescubrimiento. Al regresar a casa, Laura decidió que era el momento de tomar control de su propia narrativa, no solo hablando de su historia sino también contabilizando sus logros. Se sentó ante el ordenador y empezó a anotar todos los pasos que había tomado hasta ahora. Desde solicitar ayuda hasta infundir un poco de su historia en el corazón de la conversación con Eduardo. Bajo el susurro del teclado, tomó conciencia de sus habilidades, de su capacidad para influir en su situación y de la fortaleza que había cultivado a lo largo de los años. El proceso de escribir la hizo sentir empoderada, como si cada palabra que tecleaba reforzara su determinación. Empezó a visualizar cada meta a alcanzar, además de las acciones que podrían llevarla hacia ellas. En ese momento, el miedo que había sentido antes comenzó a transformarse en algo más poderoso. La motivación, con nueva claridad, decidió que la próxima reunión con Eduardo no sería solo una formalidad. Debía demostrar su valor, presentar un plan bien estructurado que resaltara no solo su vulnerabilidad, sino también una estrategia concreta. A medida que el sol comenzaba a descender, iluminando su apartamento con un cálido resplandor, Laura trazó un plan que incluía recursos, redes de apoyo y posibles alternativas para su hijo. Sería fundamental tener un enfoque claro que no dependiera de la empatía de Eduardo, sino que presentara una propuesta sólida y profesional. Sin embargo, a medida que su determinación crecía, también lo hacía la sensación de inquietud. ¿Podría Eduardo reconocer su esfuerzo y compromiso, o seguiría viéndola como un blanco fácil en un juego de poder? La idea de ser manipulada nuevamente la asustaba, y tuvo que enfrentarse a sus propios demonios. Tenía que confiar en sí misma. La noche llegó, aunque el cansancio empezaba a asomarse en sus ojos, Laura no se detuvo. Se sumergió en libros sobre liderazgo y persuasión,
sacando notas sobre tácticas que podría usar. Empezaba a entender que había aspectos de sí misma que había pasado por alto, su curiosidad, su inteligencia emocional, su capacidad de persuasión. Al final del día, cerró su laptop sintiéndose más empoderada que nunca. Sin embargo, un nudo en su estómago le recordaba que las estrategias podían ser útiles, pero debía mantenerse alerta ante cualquier jugada inesperada de Eduardo. La segunda reunión sería crucial, y debía estar equipada no solo con un plan, sino con el firme propósito de no dejarse arrastrar por la inercia. El reloj marcaba la medianoche cuando Laura, agotada, se tendió en la cama. La pregunta que la inquietaba permanecía sin respuesta en su mente. Estaba lista para jugar un juego arriesgado, uno donde el éxito dependía de su capacidad de permanecer firme ante la adversidad. La incertidumbre volvía, pero esta vez no como una sombra, sino como un desafío que estaba dispuesta a enfrentar. Mientras se acomodaba para dormir, ya imaginaba cómo luciría la reunión con Eduardo, la estrategia que presentaría, y lo más importante, cómo se sentiría al volver a reivindicar su voz. Justo antes de que el sueño la envolviera, una idea se instauró fuertemente: ¿qué pasaría si Eduardo no esperaba que una madre pudiera ser su igual, su competidora en este juego donde estaba decidido a ganar? La respuesta quedó flotando en el aire, dándole a Laura una nueva razón para levantarse temprano y dar un paso más hacia la transformación que tan ansiosamente deseaba. La historia de su próxima reunión comenzaría a escribirse en su mente mucho antes de que entrara en la sala. El día de la reunión llegó, y Laura despertó con un ímpetu renovado. En su mirada había una chispa, un fuego que no solo simbolizaba su deseo de ser escuchada, sino también su determinación de ser tomada en serio. Había ensayado su presentación mentalmente una y otra vez, imaginando cada posible interacción con Eduardo. Cada diálogo lo había abordado como un enfrentamiento retador, una danza en la que el resultado dependería de sus pasos cuidadosamente medidos. Mientras se preparaba, se enfrentó a un reflejo que apenas reconocía. La mujer que se vestía para la ocasión no era solo la madre asustada que había sido en varias ocasiones anteriores, sino una guerrera dispuesta a luchar por su hijo. La prenda que eligió, un blazer bien ajustado acompañado de una blusa blanca, representaba su transición. Ya no era solo la mujer que había pedido ayuda. Estaba aquí para demostrar que ella tenía mucho que ofrecer. En el camino a la oficina de Eduardo, cada bocanada de aire la llenaba de energía. Visualizó su llegada, los saludos formales, la expresión impasible de él al entrar. Tenía que estar lista para cualquier obstáculo, consciente de que su fragilidad podía ser vista como una debilidad. Pero a pesar de su vulnerabilidad, se sentía más fuerte que nunca. Al ingresar a la sala de juntas, la atmósfera estaba cargada de tensión. Eduardo estaba allí, esperando. Su mirada la examinó, evaluando cada aspecto, como un cazador en busca de debilidad. Pero como Laura se había preparado, trascendía a lo físico. Su mente estaba centrada, sus objetivos claros. La primera parte de la reunión consistió en una charla informal, un intento de desviar la atención hacia asuntos triviales. Laura, consciente de la táctica, la utilizó a su favor. Aprovechó para recordar sutilmente sus logros, las veces que había demostrado capacidad de liderazgo en situaciones difíciles. Recurso tras recurso, comenzó a construir su argumento sin que él se diera cuenta. Pronto, llegó el momento crucial. Tomó una respiración profunda y presentó su plan. Comenzó a exponer los recursos que había recopilado, desde consejos de expertos hasta testimonios de otras madres que estaban en situaciones similares. Con cada palabra, su pasión se hizo palpable, y notó cómo la atención de Eduardo comenzaba a cambiar. Ya no era solo una madre pidiendo compasión, era una profesional que iba a presentar soluciones. Sin embargo, a medida que avanzaba, también reconoció la resistencia en los ojos de Eduardo. Su expresión vacilaba entre el interés y la desconfianza. Esa conexión de poder y vulnerabilidad jugaba en la mente de Laura, y por un instante sintió que el antiguo miedo amenazaba con regresar. Era una lucha interna entre su miedo a la derrota y el deseo interminable de triunfar. El instante que había temido llegó. Eduardo cuestionó su estrategia, desnudando su propuesta, buscando fallas. Con el primer impulso del pánico agitándose en su vientre, Laura recordó la fortaleza que había cultivado. En lugar de responder de manera defensiva, eligió concentrarse en la alternativa que había imaginado durante semanas. Volvió a sus escritos, alineando su perspectiva con datos, estadísticas y ejemplos sólidos que subrayaban su valía. Mientras la conversación se reanudaba, algo extraordinario ocurrió. Eduardo, sorprendido por la firmeza en la voz de Laura, comenzó a replantearse su posición. Había llegado el momento de una confrontación directa, y aunque la tensión era palpable, el desafío se volvía más interesante. Sin embargo, cuando parecía que el juego podría inclinarse a su favor, una revelación impactante la sacudió. La presencia casi intimidante de Eduardo ocultaba un secreto que ella no había considerado.
La razón detrás de su resistencia podría estar anclada en sus propias inseguridades. Podría ser que él había estado cuestionando su propia valía como líder. Este giro la llevó a un nuevo nivel de comprensión. Ahora, tenía no solo que defender su idea, sino también explorar los miedos que ataban a Eduardo. La reunión se alargó, y las palabras ya no eran solo argumentos, sino un diálogo que podía transformar la dinámica entre ellos. Laura, reforzada por su descubrimiento, empezó a plantear preguntas provocativas que podrían abrir un espacio de diálogo genuino. Mientras ambos debatían, Laura sintió que la balanza del duelo se inclinaba hacia la posibilidad, no solo del éxito, sino de establecer una conexión más profunda. Este era un punto de inflexión, y a pesar de la incertidumbre que seguía acechando en el fondo, el impulso de seguir adelante se tradujo en una nueva dirección. Al final de la reunión, saboreó el sentimiento de haber reclamado su voz, no solo en función de su propio propósito, sino en una batalla por la comprensión. Mientras se alejaba de la mesa, una nueva pregunta comenzó a girar en su mente: ¿cuánto poder tenía realmente sobre la narrativa de su vida, y qué tan lejos podría llegar si decidía no solo jugar, sino alterar las reglas del juego? Con el horizonte de nuevas posibilidades brillando ante ella, Laura se dio cuenta de que este no era el fin, sino el principio de una serie de confrontaciones que deseaba abrazar. Pero, ¿estaría preparada para enfrentar los secretos escondidos en la mente de Eduardo que podían desafiar su estrategia y su ambición? La próxima jugada de la partida se cernía como una amenaza y una oportunidad a la vez. La claridad que había alcanzado en la reunión se apoderó de Laura después de dejar la sala de juntas. Cada paso que daba resonaba con una certeza anterior que antes no había sentido. Su mente, aún vibrante por la confrontación, comenzó a procesar lo sucedido como una melodía que necesitaba ser descompuesta en múltiples capas. De verdad había comenzado a desafiar no solo a Eduardo, sino también a su propia narrativa. El camino de regreso fue una catarsis de ideas y reflexiones. En su interior, se gestaban notables transformaciones, una nueva versión de sí misma que emergía con cada pensamiento. Se dio cuenta de que había comenzado a ver a Eduardo no solo como un oponente, sino como un espejo que le mostraba sus propias dudas y temores. En su resistencia había una oportunidad de aprendizaje. Si lograba entender sus mecanismos de defensa, podría influir en su apertura. Durante los siguientes días, Laura dedicó cada momento de su tiempo libre a investigar sobre liderazgo y gestión emocional. Sintió la necesidad de entender las dinámicas de poder presentes en su entorno laboral, así como las motivaciones que impulsaban a personas como Eduardo. Se sumergió en libros que hablaban sobre la psicología del comportamiento, estrategias de negociación y métodos para construir relaciones efectivas. Fue un proceso absorbente, en el que cada página cumplía su papel como pieza de un rompecabezas en constante cambio. El fruto de su dedicación se evidenció en su próxima interacción con Eduardo. Había planeado cuidadosamente su aproximación, utilizando las tácticas que había estudiado. Cuando se encontró nuevamente con él, no era solo una madre en busca de aprobación, sino una colega en busca de un diálogo constructivo. La conversación comenzó de manera casual, pero Laura se aseguró de guiarla lentamente hacia temas más profundos, logrando sumar su experiencia personal a la discusión. Fue al exponer uno de sus proyectos donde la conversación derivó hacia temas no solo administrativos sino también emocionales. Laura propuso integrar un enfoque más humano en las prácticas de trabajo, sugiriendo que esto podría traer resultados significativos no solo para los empleados, sino para la empresa misma. Eduardo, consciente de la sensibilidad del tema, inicialmente se mostró escéptico, pero Laura utilizó su nueva comprensión de la psicología de las oscilaciones de la comunicación para desafiar sus percepciones con datos y experiencias que él no podría ignorar. La sorpresa llegó cuando, en un giro inesperado, Eduardo comenzó a compartir fragmentos de su vida, revelando luchas que lo habían marcado. Compartió dudas sobre su capacidad para liderar, expresando lo que había guardado celosamente bajo una fachada de control. Laura se sintió validada en sus propias inseguridades al escuchar su vulnerabilidad, pero también comprendió que estaba en una posición única. Ahora tenía la oportunidad de mantener la conversación centrada, no solo en las dudas de Eduardo, sino en cómo podían trabajar juntos para enfrentar sus respectivas debilidades. La chispa que había encendido en su primera reunión comenzó a estabilizarse en un fuego que iluminaba no solo sus trayectorias profesionales sino también sus conexiones personales. Cada interacción con Eduardo ahora era un paso hacia la construcción de una relación más honesta y productiva, donde ambas partes podían mostrar su autenticidad sin miedo. Sin embargo, la sensación de que la batalla no había terminado pesaba en su estómago. Había momentos de luz y otros de sombra, y sería fácil sucumbir a la desesperanza si Eduardo decidía cerrarse nuevamente. ¿Era suficiente este cambio en la dinámica, o habría más obstáculos? Laura sabía que cada paso hacia la creación de un vínculo significativo requeriría valentía constante. Mientras reflexionaba sobre esta nueva fase de la relación, un mensaje de texto iluminó su pantalla.
podemos hablar. Hay algo importante que necesito compartir contigo. Las palabras de Eduardo resonaron como un eco en su mente, llenando el aire con expectativa y un atisbo de incertidumbre. ¿Qué más secretos velaba su compañero? Laura respiró profundamente, lista para lo que vendría. El viaje no solo consistía en escudarse detrás de una conquista, era crucial también abrirse a nuevos desafíos, aquellos que podían desafiar no solo su estrategia, sino quizás el entendimiento que tenía de sí misma y de su lugar en el mundo. Estaba lista para descubrir qué era lo que Eduardo realmente ocultaba. La respuesta estaba a punto de revelarse. A medida que se preparaba para la reunión con Eduardo, un torrente de emociones recorría a Laura. Sabía que su enfoque había cambiado, ya no buscaba la aprobación de su supervisor, sino la posibilidad de una colaboración que se basara en la honestidad y el respeto mutuo. Sus respiraciones se volvían más controladas, como cuando se habla ante un público, entendiendo que la vulnerabilidad que Eduardo había mostrado en su última conversación podría ser la clave para construir un puente más sólido entre ambos. En su mente, cada frase estaba diseñada. Haría hincapié en los beneficios que una comunicación abierta y auténtica podría traer, no solo a su relación, sino al equipo en general. Laura había aprendido que no había lugar para el miedo en la comunicación efectiva, solo se abría paso al crecimiento. Con cada punto que se dibujaba en su mente, se dio cuenta de que la conversación podría convertirse en un hito tanto personal como profesional. Al entrar a la sala, una atmósfera tensa la recibió. La mirada de Eduardo, que una vez había sido intensa y desafiante, ahora parecía un poco más blanda. Había un dejo de expectativa en sus ojos, lo que hizo que Laura se sintiera un poco más en control de la situación. Comenzó hablando del proyecto que estaban compartiendo, un enfoque que había cultivado para mostrar su proactividad, pero a medida que se adentraban en la conversación, recordó la importancia de establecer empatía. Con sutileza, introdujo sus propias batallas y dudas, guiando la discusión hacia si habían aprendido algo de su frágil ciclo de interacciones. Cuando su voz se quebró levemente al explicar cómo las inseguridades habían afectado su rol como líder, algo cambió en la atmósfera. Eduardo presumiblemente se sentía más cómodo para abrirse. Sus ojos estaban fijos en ella, como si esperara una especie de permiso. Para su sorpresa, Laura se encontró abriendo un espacio emocional tangible, donde ambos podían compartir sus fracasos. Se convirtió en un círculo de confianza, donde el miedo al juicio quedó atrás. Eduardo empezó a hablar de su propia historia, cómo había lidiado con críticas que lo hacían cuestionar su posición y cómo esto lo había llevado a convertirse en un líder más hermético, temeroso de ser percibido como débil. Esa revelación cruzó un umbral en Laura, donde la compasión no era solo una herramienta, sino una moneda de cambio en su nueva relación. Mientras escuchaba, comenzó a trazar un paralelo con su vida, sus propias inseguridades y la fragilidad que sentía. Las palabras resonaban en su interior, llevándola a reflexionar sobre su propio viaje hacia la autoconfianza. Sin embargo, detrás del momento de conexión, había una sombra de incertidumbre. Cuando Eduardo mencionó que había decisiones graves que podían afectar no solo su trabajo, sino la dirección del equipo, la inquietud se apoderó de Laura. ¿Qué decisiones estaba considerando? La nebulosa de no saber si Eduardo tenía planes que podrían poner en riesgo sus logros significativos la hizo dudar de su propio crecimiento. Aunque había avanzado, ¿sería suficiente para enfrentar lo que venía? Esa sensación de estar al borde de una revelación con gran peso emocional la mantuvo en tensión. Laura sabía que no solo estaban en una conversación, se encontraban al borde de una elección crítica, donde las decisiones individuales podían influir en el futuro del equipo. Finalmente, Eduardo se inclinó hacia ella y con un aire de seriedad, pronunció: agradezco tu apertura. Pero lo que quiero discutir es importante. Necesito saber si estás dispuesta a unirte a mí en una estrategia diferente que podría cambiar el rumbo de todo. No puedo hacerlo solo. Laura sintió que el mundo se detenía. Había llegado el momento de una decisión trascendental. ¿Está preparada para asumir riesgos en una dirección incierta? La respuesta podría redefinir no solo su carrera, sino su esencia misma. ¿Qué camino elegiría en esta interacción, destinada a ser un punto de inflexión en su vida? Laura sabía que estaba en un cruce de caminos, un momento decisivo que podría hacerla tambalear entre la esperanza y el miedo. Tuvo que recordar todo lo que había aprendido en su viaje, su valor no dependía de la aceptación de otros, y por primera vez, entendía que su voz contaba. Frente a Eduardo, su mente comenzó a hilar las posibilidades, pero también las consecuencias. Agradezco la oportunidad, Eduardo, comenzó, sintiendo que la confianza que había construido no se desvanecería sin lucha. Sin embargo, necesito saber más sobre tu visión. No solo se trata de aceptar ciegamente una estrategia sin entender su impacto. Con cada palabra, sintió que afirmaba su posición.
No era solo una madre pidiendo ayuda ahora, era una profesional con aspiraciones que merecía ser escuchada. Eduardo, al ver que Laura estaba dispuesta a cuestionar, asintió. Lo entiendo. Tu enfoque es sólido. Estoy buscando abarcar más que lo que hemos estado haciendo. Quiero empoderar a nuestro equipo para que todos podamos crecer juntos, explicó, su tono ahora más accesible. Laura sintió como si una barrera se había derribado. La mirada apreciativa de Eduardo hacia ella comenzó a cambiar, y, por un instante, ambos eran aliados en lugar de oponentes. Ella se dio cuenta de que, a través de su firmeza, había permitido que Eduardo se mostrara más vulnerable, y eso abría puertas a una colaboración genuina. Si queremos empoderar a nuestro equipo, necesitamos una base sólida. Debemos encontrar maneras concretas de involucrar a todos en la toma de decisiones. Solo así podremos crear un ambiente de confianza y respeto, dijo Laura, viendo cómo sus palabras impactaban en la conversación. Poco a poco, comenzaron a eliminar las capas de tensión que se habían tejido en su relación. Eduardo la escuchaba, y sus palabras resonaban con un eco de verdad. Juntos comenzaron a desarrollar un enfoque que no solo iba a beneficiar a la empresa, sino que también podía ser un reflejo de cómo enfrentaban sus propias inseguridades. Ambos compartieron ideas, encajando sus visiones al tiempo que exploraban la posibilidad de un cambio real. Laura no solo se sentía involucrada, se sentía parte integradora de un proceso mayor, como si su papel fuese vital en el crecimiento del equipo. Al final de la reunión, Eduardo le propuso formalmente que colaboraran en un proyecto piloto. Quiero que lideres esta iniciativa conmigo. Necesitamos tus ideas y tu energía. La emoción llenó a Laura. Había recorrido un largo camino desde los días oscuros en los que buscaba opciones desesperadas. Ahora no solo estaba logrando un papel de liderazgo, estaba derribando fronteras que antes la habían limitado. Su corazón palpitaba con confianza renovada mientras afirmaba, estoy totalmente lista. No solo lograba un avance en su carrera, sino que podía verse a sí misma como la madre luchadora que su hijo necesitaba. Al salir de la oficina, el aire fresco la rodeó con una sensación de liberación. Cada paso que daba resonaba con un propósito renovado, marcando la senda hacia un futuro brillante y prometedor. Laura visualizó su camino hacia adelante. La lucha por Miguel continuaría, pero ahora se sentía empoderada, con una voz que resonaba en el ámbito profesional. Había recuperado su poder y estaba dispuesta a seguir luchando con confianza para que su hijo tuviera la vida que merecía. Mientras se dirigía a casa, sintió que lo que había logrado no solo era un paso hacia adelante para ella, sino una historia de transformación profunda que comenzaría a contar. Se dio cuenta de que sus experiencias habían sido escalones que la llevaron a esta cúspide de autodescubrimiento. Estaba lista para no solo enfrentar el futuro, sino también para escribir su propia narrativa. El calor de la esperanza iluminaba su corazón. Por primera vez, supo que no estaba sola. Laura había encontrado su voz, conquistando sus luchas y preparando el camino hacia la vida que siempre había querido para ella y para Miguel. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final sorprendente. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.